Estamos en Bergen. Bergen. Y Anastasia, puedes pedirte un plato de carne de ballena. Eso es una característica de este mercado. Un piano. Un piano dentro del aeropuerto. En el capítulo de hoy nos dirigimos a un nuevo destino, Bergen, Noruega. Así que quédate con nosotros hasta el final del video y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. No se diga más y empecemos con esta aventura de Bergen. Decirme qué es esto. ¿No? En el último. Nos tocó el 20C y 20D. El avión es muy chiquitito, en teoría nosotros estamos casi al final del avión y nos quedaría unos 10 minutitos para volar. Sí, estamos ya listos, preparados para conocer un nuevo destino, así que contento. Es que, por ejemplo, como es una aerolínea regional, entonces nos vamos prácticamente como una especie de avionetita, diría yo. Entonces los asientos, si pueden ver aquí, como que tienes poco espacio, ¿no? Entonces aquí como que vas como que muy apretadito. Entonces solo hay dos filas. Bueno, hay dos filas por lado. Hay dos filas por lado, una derecha y una izquierda. Entonces sí que es verdad que no sabemos cuál va a ser la sensación cuando estés en el aire. Yo, por ejemplo, cuando estoy al final del avión, yo me mareo mucho. Entonces ahora mismo nuestros asientos son 20C y 20D. Entonces estamos al final de todo el avión. Y la verdad que me puedo marear, pero bueno. La idea es que lleguemos sanos y salvos, que Anastasia no vomite y que a mí tampoco me entre el nervio, porque te lo digo, estoy así como muy apretadito y me entra así como que empiezo a sudar. Sí, el avión es chiquitito. Entonces esperemos que todo salga bien. Estamos en Bergen. Bergen. Y Anastasia, hemos aterrizado bien, todo está perfecto, sanos y salvos. Y este fue el pájaro que nos trajo hoy. Así que muchas gracias y seguimos. Pero no entiendo dónde está Bergen. Nada, ¿qué nos toca hacer ahora? Dime, cuéntame. Nosotros ya hemos aterrizado al Bergen y ahora mismo nos vamos a tomar un tram para ir al centro, chequear el hotel. Entonces ahora vamos a buscar, según el navegador, dónde está la parada y a ver lo que nos puede costar. Pero el tram cuesta menos que un bus. Es verdad que apenas sales del aeropuerto tienes paradas de autobuses, que tienes opción para irte al centro en autobús, y también te puedes ir en tram o pagar un taxi. Entonces en estas vistas cómo nos recibe Bergen. Ahí arriba, a ver si lo pueden ver, está Bergen. Estamos en el tram, justo estaba debajo o sea, al lado del aeropuerto. Entonces no hemos tardado nada de tomar el tram. Ahora vamos a nuestra parada y sí que es verdad que de momento no hemos pagado nada porque no sabemos si se paga o no se paga. Hombre, lógico que se paga, pero ¿dónde y cómo? Aún no lo enteramos. Ahora vamos a investigar dónde se puede pagar, si hay una maquinita o algo. El precio es lo que vale ir
Petersburgo, igual que Bergen y Oslo. Oslo es la capital, pero en Oslo hay mucha movida, ¿vale? Y en Bergen, la segunda ciudad más grande después de Oslo, pero sí que es verdad que llueve mucho, como en San Petersburgo. Entonces podía comparar más o menos como Moscú y San Petersburgo, que en San Petersburgo también llueve mucho. A ver, el trayecto que hemos empezado a hacer es desde el aeropuerto que estaba aquí y en teoría vamos a hacer hasta la otra punta, que es esta, es que donde está el centro. Entonces apenas a salir del aeropuerto tú tienes la entrada o la conexión con este tram y con los otros medios de transporte para dirigirte al centro. Está mal por el precio que pagas y porque vas sumamente cómodo. Nosotros vamos en 2 asientos y aparte tenemos nuestras cosas acá. Este trayecto es un poco largo, pero en general no está mal. Moderno, no me acuerdo más, sinceramente ya me he olvidado. No era Coop. Ciertos bares con terrazas aquí y está moderna, todas las calles son Este es nuestro hostal hotel y para entrar aquí nos enviaron unos códigos, ¿sí? Procedimiento, a ver cómo se entra. Marcamos el pin, ¿sí? Se abre. Uy, cuidado. Sí, hay que tener cuidado aquí porque en la entrada hay un escaloncito que te puedes caer si no prestas atención. Vale, se marca otro código. Correcto. Muy bien. Luego ponen glass door before stairs. Oh, quizás está abierto. Vale. Porque ponen que tenemos que llegar al departamento. Y el departamento lo que nos toca es 20. De 14 a 30 es ahí. De momento parece todo fácil. La verdad que las indicaciones que nos han dado eran fáciles. Ok. Ponemos código. Si no tienes los códigos prácticamente te quedas fuera. No hay recepción, no hay nadie que te atienda, todo va automatizado, te envían un correo y te explican todo. Y no caer en pánico, así que... Yo intentando abrir y resulta que no puedo abrir porque es tan simple. Tienes que hacer así para poder abrir. Entonces como yo no lo sé, es la primera vez que uso esto, pues al final hemos sacado, ¿vale? Es una cocina compartida para compartir y parece que no está mal. Hombre, cookie. Estamos en Bergen ya. Esta será la habitación donde dormiremos hoy. Otra de las ventajas también de viajar solo sin equipaje en cabina es que vienes con la mochila. Y normalmente los sitios que reservas te incluyen las toallas. Entonces el trámite es relativamente fácil porque tienes la mochila, vienes súper ligero y ahora mismo nos cambiamos y a conocer Bergen. Tengo una curiosidad. Si en esta ventana llueve, mi pregunta, ¿caerá todo dentro? Porque han abierto y han dejado, me imagino, para que nosotros cuando entramos el aire fresco, ¿no? Pero ¿y si llueve? ¿Esto mojará todo? Esa es mi cuestión que tengo un poquito de duda. Vamos a curiosear un poquito a ver cómo son los baños. Este es el baño. Veo que tiene un suelo, calefacción en el suelo, entonces al entrar se nota el calor. Y aquí la ducha. Está bien, no está mal. Este hostal nos costó 1.232 coronas, que en teoría para lo que es no está mal porque estamos en pleno centro, pero sí que es verdad para compartir el baño y la ducha pienso que es un poquito más caro de lo que nos podría cobrar.
Ya estamos listos, nos hemos cambiado, nos hemos puesto más ligeros y ahora vamos a empezar la ruta. Una de las cosas importantes es que cuando estos viajes son así, por llamarlo así, cortos, te tienes que planificar bien. Ya hemos buscado los sitios donde queremos ir y hemos planificado muy bien la ruta que queremos hacer. Entonces ahora vamos a buscar algo que comer y luego vamos a empezar a ir conociendo estos sitios de interés en general. Son turísticos que cualquier turista que viene aquí tiene que visitarlas. Propio Remo venden sándwiches. ¿Quiere ver? Claro, compras un sándwich y ya está. ¿Quiere entrar ahora? Hemos comprado un poquito comida para quitar el hambre. Plátano, barritas de proteína, sándwich y ensalada. Todo eso nos costó alrededor de 20 euros. Ya hemos comido un poco, cogimos un poco de fuerza y contarles que es todo relativamente conectado. Hemos salido del hotel, hemos ido a Rema y viajar en Noruega es caro. Entonces las personas que quieran viajar en Noruega tienen que saber que es caro. Hay que venirse bien preparados para poder venir a viajar y hacer turismo en Noruega. ¿Pero por qué te acercas tanto? Ahora mismo nos vamos a ir a un mercado central de pescado. En Bergen, muy famoso. Entonces vamos a visitar y vamos a ver qué hay por ahí. Es el del... Sí, hay dos. Que hay comida. Este es el del pescado. ¿Cómo lo...? Venden variedad de tipo de pescado de Noruega, ¿vale? Pero también sí que es verdad que también se puede probar y comer. Que no solo venden, sino también puedes comer. Caviar, salmón, ese es caviar. Y esos son los platos que en teoría tú puedes comer y probar. Aquí está paella, parece que los cocinan los chinos, o sea, nunca he visto paella china. Y ahí es el remo, creo. No sé cómo se llama ese animal en español, pero eso sí que me apetece probar mucho. Eso es típico noruego. Hablando ya así de lo que es Noruega como tal, su moneda es la corona noruega. Entonces 1 euro equivale más o menos a 11 coronas. Pero yo me pongo siempre la regla de que 10 coronas es 1 euro. Entonces las cosas que por ejemplo valen 100 coronas, ya yo sé que son 10 euros. Entonces para venir a Bergen desde la capital de Noruega, Oslo, es un vuelo muy sencillo de 1 hora y estás en Bergen. Nosotros que venimos de Tronje también es un vuelo muy sencillo, 1 hora desde Tronje. Que aquí también encontramos este tipo de carretera que normalmente son muy antiguas, están en países antiguos. No sé si sabéis que eso es para la lluvia, cuando llueve, que el suelo no sea resbaloso, porque toda la agua se absorbe dentro de las piedritas. Eso me recuerda a San Petersburgo y también Ucrania, Kiev, que ahí hay mucha carretera de estas, que se llama en ruso Brushatka, no sé cómo se llama en español. Tolbondalmeniggen, o sea, es un nombre súper largo, la pronunciación no sé si está correcta, pero Anastasia ya se me ha adelantado, está ahí arriba. Hoy, antes de venir, yo hice pierna y ahora me toca subir un montón de escaleras. Entonces, esto me indica, si no tenemos una buena salud, ¿cómo podemos hacer turismo también? ¿Cómo podemos viajar? ¿Cómo podemos hacer cosas si no tenemos una buena condición física? Si quieres conocer la ciudad vas a tener que caminar en muchos trayectos. Entonces, por eso es importante tener un balance entre hacer ejercicio y tener una vida saludable, porque si no lo vas a tener muy difícil subir, por ejemplo, estas escaleras. Estamos buscando un barrio que se llama Nordnes. Estamos buscando este barrio porque en teoría tienen que abrirse unas vistas bonitas, ¿no? De Bergen, pero sin embargo vamos a buscar. Y mientras que estamos pasando, encontramos unas casitas como estas, por ejemplo, muy bonitas de colores.
y es típico de Noruega, típico de Bergen y es bonito. A la fecha que estamos grabando, que es septiembre, puedes venir cómodo, porque por ejemplo yo vine en short y Anastasia vino en leggings. Anastasia No, vino yo no en me leggings. atrevo a ir en short, es verdad, que yo tengo siempre más frío. Acá hace calor para la fecha que estamos. Creo que hemos tenido suerte. Aparte no llueve. Madre mía, cuánta naturaleza hay aquí. Panorama que se nos empieza a abrir, por ejemplo, desde aquí donde estamos, que vamos subiendo. Déjenme mostrarles un poco las vistas que vamos obteniendo desde aquí. Entonces, hay mucha naturaleza, muchos árboles y esperamos conseguir lo que estamos buscando. Pero ya esto se torna interesante. Bueno, y esa estatua está al frente de estas maravillosas vistas. Esta piscina he visto también por internet que es caliente. Muchos noruegos o bueno extranjeros vienen aquí para bañarse y también se puede bañarse en el mar, saltar y bañarse en el mar. Y puedes pasarte todo el día aquí. También creo que trabaja de noche. Y es una opción interesante. Es que no es broma. Miren los nombres. O sea, Observatoriegatan. Algo así. O sea, es impresionante. Imagínate, para hacer un cartel, cuántas letras gastan. O sea. Nosotros hemos encontrado estas calles que es muy bonita, que son casitas de colores típicas de Bergen, de Noruega también, específicamente para entrenar en esta calle tan bonita. Entonces, si queréis ver entrenamiento entero, podéis ver en nuestro Instagram, que lo vamos a dejar nuestros Instagram para que sigáis a nosotros, y aparte podéis entrar para ver nuestra rutina de entrenamiento que vamos a hacer hoy aquí. Esto de hoy, si pueden observarlo, ¿verdad? La calle va en subida. Entonces vamos a tener un punto de partida que sea allí abajo del todo y vamos a subir hasta arriba. Y el reto va a ser cuántas sentadillas podemos hacer desde allí abajo hasta allá arriba. Y lo vamos a competir entre yo y él. Claro, entonces vamos a competir los dos. ¿Quién hace más sentadillas? Y quién llega al final, por supuesto. Así que va a estar interesante, va a estar difícil. Así que muy difícil. hemos terminado el reto de las sentadillas y ha sido un trayecto de canzón desde abajo, ahí hasta arriba. Entonces ya sabéis, si queréis ver quién ganó de los dos, quién hizo más sentadillas de los dos, ir a nuestros perfiles de Instagram, que ahí va a estar la publicación, y dejar cualquier comentario. No sé lo fuerte que hemos perdido 2 cámaras. ¿En qué sentido hemos perdido? Pues la de GoPro se nos quedó sin batería y grabamos con el otro móvil. El otro móvil en un ratito ya nos quedó también sin batería. Entonces nos queda solo un móvil para terminar el Bergen de hoy. Entonces no sé si aguantará porque también queda poquita batería. Ahora vamos a seguir la ruta de Bergen. A la hora de venir a estos sitios, al viewpoint que vimos antes, y a esta calle es Storgaten, pues que se le dice, trata de buscar bien la información para no perderte, porque son calles muy parecidas. Entonces, entre que íbamos buscando esta calle para grabar, se nos fue un tiempito más. Sin embargo, la pudimos encontrar. Mira lo que hemos encontrado. Hemos encontrado una callecita pequeñita, pero la verdad que es muy bonita. También las casas de colores, pero tiene un diseño, creo que especial. Es muy bonito.
parece de juguete. ¿No lo ves? El video. Ahí normalmente en ciudades grandes hay típicas calles donde hay muchas tiendas de lujo, Amor, de lujo. ¿me Espera, ¿me déjame estás terminar. grabando a mí? ¿Qué dices? Es de broma. ¿Qué dices? Blogger. ¿Cómo? Y la gente mira, ¿no? Y dice, esta tía. Bueno, como sabemos, en típicos ciudades grandes hay muchas calles. Siempre aparece una calle donde hay puras tiendas de marca. Entonces ahora mismo también estamos en el pleno centro de Bergen, donde hay esta calle que hay muchas tiendas y aún están abiertas. Tiendas famosas como Porsche, Hans y H, no sé, creo que es tienda noruega. Hay un montón, Cartier, Dior, Chanel, todas esas tiendas están en estas calles. Pero nosotros tenemos que ir para allá. Pero yo quería ver Porsche. Wow, mira, amor. Este es otro mundo. ¿Mío? ¿Quieres comprar? Claro, estamos en Bergen, plenas calles de las tiendas, y encontramos esta marca, Haaland. Ese no será el del jugador de fútbol del Manchester City, Haaland. No lo sé, la verdad que desconozco, pero lo cierto es que tiene su nombre. Así que algo curioso, en el centro, está al lado justo del Burger King. Haaland viene al Burger King y luego se mete en su tienda, así que a comer hamburguesas y luego se va a su tienda. Así que curiosidades del centro de Bergen. Estamos en otro punto turístico que les dejaré el nombre aquí en la descripción, aquí abajito, y conecta muy bien con las calles donde puedes hacer compras en Bergen. Entonces es una calle colapsada donde ahora hay mucha gente. Bueno, en realidad no hay tanta gente, pero sí que está movido. Pero te da unas vistas como estas de Bergen. No sé si lo pueden observar allí, pero se ven todas esas casas pintorescas ahí arriba en la colina. Bueno, hemos levantado temprano, pero nuestro plan era tirar el dron mientras que no hay nadie. Pero el problema está que aquí planear en Bergen es difícil. Justo está lloviendo y está lloviendo fuerte. A ver si este cable funciona. Captar algunas imágenes que pueden ser bonitas, sobre todo detrás, que se ven las casitas de Bergen. Y bueno, vamos a intentar hacerlo, a ver si podemos. Lo que acaba de hacer Anastasia es que normalmente cuando hay sitios donde tú tiras el dron, hay sitios que están como que bloqueados, entonces el sistema te manda a pedir como un código. Entonces ese código te lo envían al móvil, tú lo activas y ya estás activo para asumir toda la responsabilidad de lo que pase mientras lances el dron y automáticamente se desbloquea. Sin esa autorización, en teoría el dron no puede subir y no puede volar. Entonces ya lo ha hecho rápidamente y ahora está tratando de poder capturar ciertas imágenes a pesar de que esté lloviendo. Vamos a intentar hacerlo y es lo que está haciendo. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Como pueden ver, hoy es un día oscuro y si viajas a Noruega tienes que entender que los días van a ser muy nublados. Entonces aquí días soleados son muy pocos. Aquí el verano dura muy poquito, ni siquiera se nota, y los inviernos son extremadamente largos. Entonces tienes que prepararte para eso. Por ejemplo, está de esta forma, mire, está nubladito. Entonces tienes que entender que si vienes aquí te vas a encontrar con eso. Muy típico, ¿vale? Que los noruegos usan mucho ese animal que es reno. No sé si se ve aquí,
Vale, pues ellos parece ser que hacen todo, las alfombras, mantas, calcetines, todo, carne, comen ese tipo de carne también. Entonces todo hace con este animal. La ruta que vamos a realizar hoy está dividida en dos partes. Entonces, vamos a pasar a un mercado muy famoso también, que es donde venden pescado e incluso puedes pedirte un plato de carne de ballena. Eso es una característica de este mercado. Es muy interesante escuchar que puedes pedir un plato de carne de ballena. Entonces allí vamos a pasar a conocer una cafetería en particular que quiero conocer, porque ahí se grabó uno de los videos musicales del artista de música electrónica Kaigot, que es uno de mis favoritos. Así que estoy en Bergen también porque soy fan de Kaigot y él es de Bergen, es de esta ciudad. Hoy estamos en un barrio que se llama Bruggen, ¿vale? Es un barrio antiguo, muy antiguo, que la muelle justo está al frente de este barrio. Y resulta que ahora mismo está cerrado porque ahora a las 10 y hemos llegado demasiado temprano, pero sí que es verdad, según lo que veo, que ahora no hay nadie. Se nota que los edificios son muy de madera y muy antiguos. Entonces el barrio Bruggen es muy antiguo y los noruegos lo que hacen es, claro, quieren mantener esta, porque está en UNESCO. ¿Ves aquí? Era UNESCO, ¿vale? Entonces ellos, claro, intentan mantener esta antigüedad, pero también quieren comercializar. Han hecho los restaurantes, cafeterías, según lo que veo también se puede hacer tatuaje, como ves aquí. Han comercializado y sí, ahí frente hay un hotel, por ejemplo. Es bonito porque la antigüedad se nota y las casas son de madera y se nota que está construida fuerte. Sabéis que ese es el cuerno de reno para beber. O sea que tú coges este cuerno y puedes beber coñac, vino, lo que sea. En mi país, en Rusia, eso también se usa mucho, pero de elefante, por ejemplo, o de reno también. ¿Ves? Aquí se vende los gorros, las mantitas, los bolsos. Pero según lo que veo que es conejo, también el zorro y el reno. Han abierto las puertas y lo vamos a entrar en famoso barrio, que está claro que de momento no hay nadie y eso es bueno para grabar. Contarle un poco la historia también de este barrio. Este barrio antiguamente estaba controlado por los alemanes. Los alemanes esto era como un comercio, ¿no? Y trabajaban lo que era el bacalao y lo importaban, porque justo al frente de este barrio está el muelle. Entonces importaban el pescado hasta Alemania y ellos hacían como que un intercambio de traer cereales que luego iban a ser distribuidos por toda Noruega. Pero básicamente esa es un poquito la historia de lo que era antiguamente este barrio. Y hoy en día es un punto de interés de que cualquier turista que viene tiene que venir porque tiene cierta energía de antigüedad y tiene calles que tienes que recorrer sí o sí si vienes a Bergen. Es un punto de interés 100% recomendable. Aparte, si te hospedas en el centro de Bergen vas a estar conectado muy cerca, o sea que desde la plaza principal, donde es el punto de conexión de todos, te puedo decir que serían como unos 10-12 minutos de esa plaza hasta aquí. Entonces, de las entradas más bonitas. ¿Por qué? Porque ya van a ver cómo está esta parte que quiero mostrarles. Incluso la gente está haciéndose sus fotos. Y miren esto, arriba, increíble. Todo de madera, así que creo que pueden verlo allí. Y hay esta parte que, por ejemplo, a mí me mata las vistas que tienes aquí de cómo está la construcción de madera, todo así histórico, antiguo.
encontrar a la gente tomando fotos, porque claro, es un sitio importante. Meto por aquí. Y esto es un poco lo que es el barrio Bryggen en Bergen, Noruega. Así que nada, seguimos con nuestra ruta. Estamos sentados en una cafetería, ¿vale? Y ahora Enrique lo va a contar qué cafetería es, pero es muy especial. Esta cafetería es especial porque yo cuando estaba en Venezuela había visto un video de Kygo, es un DJ electrónico noruego y es uno de mis favoritos. Conocí Noruega primero porque conocí su música. Uno de esos videos, él tiene un videoclip que se llama Happy Now. En ese videoclip graba escenas en esta cafetería. Y yo estando en Venezuela dije, un día tengo que ir allí, y mira, a día de hoy pude venir, a día de hoy estoy aquí. La cafetería se llama CAF y estamos aquí esperando que nos sirvas un café. Le hemos preguntado al señor que nos atiende si ha conocido a Kygo, y sí, nos confirmó que él estuvo aquí, habló aquí, grabó aquí y se sentó justamente donde estamos nosotros ahora. Y estamos en la mesa 11 porque justo ahí el Kygo estuvo aquí en esta mesa sentado. Entonces estamos justo en la misma mesa, en la mesa 11. Hay una escena donde perfectamente se ve que es esta cafetería, CAF, y hay una escena donde está justamente Anastasia, él está allí, con la gorra para atrás, y se ve ese fondo allí. Pero claro, es que tiene un fondo que si lo notas... Así estaba él. Sí, así él estaba él. Tomándose su café. Correcto. Tomándose un... No, así estaba él, ahí, Así en esa estaba posición. él. Entonces, estas son como que los clips que... Esos son los clips que yo tengo en mi memoria del video. ¿Será que está vivo? ¿O será que solo es una estatua? Pero es enorme, ¿ve? Y estando en este punto, ¿verdad? Tienes el mercado famoso principal, que es de Fish Market, donde dicen que puedes pedir un plato de carne de ballena. Entonces es un dato muy interesante de que vayas allí y puedas pedir un plato de carne de ballena. Imaginarte, plato de carne de ballena. Entonces este mercado está acá. Esta es la entrada y como pueden ver te venden el pescado fresco o ya un plato preparado. El pescado fresco te lo puedes llevar y cocinar en tu casa. El plato ya listo es simplemente para que te lo comas aquí mismo. Entonces todo en base al salmón y al pescado en general. Tienen bacalao, tienen salmón fresco. Como vemos también tenemos aquí mejillones, no sé si son gambas, calamares, no sé, hay de todo tipo. Y ahí, mira, están vivos, o sea, tú lo vas a comprar fresco. Aparte, según lo que veo, que hay muchos españoles también trabajando por aquí. Aquí vemos sushi, como no, nunca falta sushi por ningún lado. Y bueno, eso es, mira, ¿cómo se llama esto? Ostras. Ostras frescas. Estos son los precios como ven allí. Y si miran, dos ostras noruegas son 229 coronas, que eso serían como 20 euros solo por dos ostras. Entonces venir aquí vas a dar dinero, sí o sí. Nosotros ahora vamos a subir a funículo, donde podemos ver todo el Bergen desde arriba. O sea, nos va a abrir una
panoramas y unas vistas de Bergen desde arriba. El hostal que hemos tomado sinceramente está muy cerca de todos los sitios de interés. Entonces no sé si es suerte o es porque hemos elegido así. Todo esto nos facilita muy rápido a acceder a todos los sitios de interés. Bueno, ya hemos llegado a funicular, que se llama Florbanen. No hemos tardado nada del hotel, 3 minutos solo. Nos tenemos precios y como veis, para solo ida cuesta 85 coronas, que es alrededor de 8 euros, y ida y vuelta 160. Pero nosotros lo que vamos a hacer es tomar solo ida y bajamos andando. Esto funciona de lunes a domingo y como ves es de 7:30 hasta las 11 y fin de semana son de 9 a 23. Entonces nosotros tenemos suficiente tiempo para subir ahora. Comprar los tickets sí que tienen dos opciones. Están estas máquinas y está una chica ahí en recepción. Pero lo más rápido es esto. Simplemente eliges el precio de lo que quieres pedir. Nosotros vamos a pedir solo un viaje de ida y paga. Ya está, eliges y te sale el ticket por acá. Me sale el ticket por acá. Entonces, súper rápido y súper fácil. No hagas fila ahí, sino que directamente lo puedes comprar en la máquina. Funicular ya llegó, ya lo vemos por aquí. Y ahora mismo hay una cola, ¿vale? Como ves, de gente. Y nos vamos a entrar. Ah, no se va a ver. Nosotros vamos a sentar aquí, pero claro, sinceramente desde aquí no se va a ver nada. Oh, sí, no lo sabes. Y va para arriba. No, para abajo. La verdad es que fue súper rápido y ya está, no hay más nada. No nos hemos enterado y al parecer hay niebla. Estamos en el punto de que está todo nublado. Entonces queríamos captar una imagen en ese punto que tenemos al frente. Pero ¿cómo? Si esto está todo nublado. Vamos a tratar de ver qué podemos hacer aquí arriba con esta neblina, que vemos que hay tiendas para comprar souvenirs. Quizás se está mirando ahí algo, pero nosotros ya hemos comprado el nuestro. Entonces en teoría esta es una tienda de souvenirs que está justo al frente de donde tendrías esas hermosas vistas. La curiosidad esto que es Trolljäger, pero no sé qué es. Creo que es un parque para niños. Entonces puedes jugar aquí y tienes este inmenso troll que te recibe y te dice hola. O que es un Trolljäger, y la chica me ha dicho que me ha dado la información que es un evento familiar que hay hoy domingo. Entonces tú puedes subir por allí, hay una especie de colina y tienen un evento familiar. No sé si es buena idea bajar con esta temperatura todo esto, pero bueno, veo que hay gente que va en short, o sea, y nosotros quejándonos ahora del frío, imagínate. Vean, incluso señores con camisetas cortas. Yo tengo un hoodie porque tengo frío. Anastasia va como un pingüino también porque más friolera. Pero aquí vamos. Pasó algo interesante, a pesar de que no... Cuidado, ¿qué pasa, Uy, casi me atropellan con el dron. A pesar que estábamos ahí arriba para contemplar las vistas de Bergen desde allí, no pudimos, pero sí que bajando nos encontramos con esta sorpresa, esta plaza. En esta plaza pudimos extender el dron y captar unas vistas hermosísimas.
lo curioso de todo, bajando, hemos disfrutado más, hemos pasado por un parque donde se respira un aire tan pura y hemos visto muchísimo más cosas bonitas que subiendo con el funicular. Y aparte, no hemos gastado ni un duro haciendo ejercicio, eso sí. Vale, ahora estamos en el mercado este que parece más internacional y Anastasia quiere comer carne de reno. A mí me gusta mucho estofado en España, en todos los países, así comida caliente con carne me encanta. Y esto, madre mía, me da una gana de probar. Pero este es de reno. Entonces, estamos aquí en este puesto donde te lo preparan así, bien calentito. Mira, y vamos a probar, hay hamburguesas. Y sí que hemos visto también que hay hamburguesas de carne de ballena también. Estamos muy indecisos de probar ballena o remo, porque Reno, perdón, porque las dos cosas son interesantes de probar. Al final sí que compramos la carne de reno. Bueno, y nos han dicho que sirven con un poquito de mermelada. ¿Por qué? Porque dicen que el sabor de la carne es muy fuerte. Entonces, para suavizar un poquito, nos han dado mermelada. Yo lo voy a probar con mermelada y sin mermelada para saber el sabor auténtico también. Lleva verduras, lleva carne, lleva patatas, zanahoria. ¿qué sabe? ¿Sabe a reno? No, sale a estofado, tal cual. Sí que es verdad que el sabor un poquito me recuerda a hígado. Pues cuando comas hígado es fuerte de sabor también. Pues le da un toque de que cuando comes hígado. Ahora pruebo con mermelada. ¿Habéis comido cebolla caramelizada? Pues más o menos es algo así, ese sabor. Pero me gusta más sin mermelada. Para completar el plan que hemos venido a hacer en Bergen, nos falta finalizar la última etapa, que es entrenar en un gimnasio. Hay que comprar un pase por internet, obtener esos códigos e ir al gimnasio. Entonces eso es lo que ahora mismo estamos haciendo, estamos descansando para hacer ese siguiente paso. Entonces hemos parado en esta cafetería y estamos aquí descansando. Eso se pidió un café y nada, estamos por ahora esperando aquí. Sinceramente yo no soy tanto de café, pero hoy para poder estar con un poco de energía sí que me he tomado 2 cafés. Anastasia es la que suele tomar más café, yo soy más team del té. Vamos justo llegando al gimnasio y va a ser este que está allí arriba, NR1 Fitness Express. Entonces nos han enviado el código nos han enviado el código por teléfono y ahora vamos a ver si funciona, ¿sí o no? Sí. A ver, Anastasia ya entró. Hemos pagado los 2 accesos, pero en teoría podíamos entrar con uno. Entonces, con un acceso en teoría podemos entrar, porque lógico, no hay ningún tipo de control, pero sí que nosotros por si acaso tenemos el otro código de acceso. Y como vemos, este es el gimnasio donde vamos a entrenar. Gym rápidamente antes de empezar a entrenar y para mostrarles un poco las instalaciones. Entonces, esto es lo que hay. Pasillo por aquí, dumbbells, mancuernas, todo está acá. Aquí tenemos rat para hacer sentadillas, peso libre. Y a ver, me gusta esta zona porque está bien limpia. Y aquí ya es una zona de máquinas guiadas. Entonces tienes aquí máquinas de hacer cardio, elíptica, y sí que también puedes subir por acá, encontrar también este espacio. Aquí también hay un servicio y me gusta que, mira, hasta locker tienes. Entonces puedes venir con locker, guardar tus cosas aquí y lo tienes. Pero esto es lo que conseguimos para que sea un domingo. Yo creo que hemos conseguido algo interesante. Aquí creo que bajamos al otro nivel
que hemos encontrado. Entonces, no está mal. Estamos en este gimnasio, no sé, bueno, hemos elegido este gimnasio que está en centro, muy cerca de todo, y nos costó 99 coronas. El entrenamiento normalmente tardamos alrededor de 40-45 minutos. A veces yo tardo 1 hora y media, pero es cuando quiero estirarme, que quiero entrenar, digamos, full, ¿no? Pero ahora mismo nos vamos a tardar alrededor de 45 minutos. Ahora mismo voy a usar esta máquina para glúteos. Esa es una pasada de la máquina. Agachamos cinturones y nos vamos a volar. A ver. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. Te dejaré 5 ejercicios fundamentales para fortalecer la espalda. Eso se lo dejaré en una publicación, pero en mi Instagram. Entonces tienes que ir a mi Instagram y buscar la publicación de Bergen, y ahí vas a poder ver íntegro el entrenamiento. Ya hemos finalizado de entrenar, reto cumplido por hoy, plan cumplido por hoy. Vamos a analizar un poco las sensaciones que hemos tenido, en general la experiencia del gimnasio, qué nos pareció, calidad-precio, instalaciones y las sensaciones que tienes después de entrenar. Entonces, hablo de prácticamente gimnasio. A mí me faltó las máquinas para entrenar las piernas. Es un gimnasio express, entonces faltan máquinas. Cuando empezó a llegar la gente tenías que esperar, porque solo había una máquina en teoría. Y luego también comparando con otros gimnasios, por ejemplo, aquí no hay donde tú puedes rellenar botellita de agua. Por ejemplo en la ducha no hay secador de pelo. Un detalle también. Son como que detallitos de forma negativa. Dentro de los detalles positivos, porque es un domingo, en teoría puedes venir desde las 7 de la mañana hasta las 11. Entonces su ubicación está en todo el centro de Bergen, es muy fácil acceso, no tiene recepción, entonces tú tienes que en teoría hacer todo por internet. La página está en noruego, esos son unos dos detalles. Entonces nosotros, por ejemplo, estábamos en la cafetería y el chico nos atendió antes de venir aquí, le he preguntado cuál es la mejor opción y nos ayudó. Entonces fue una forma de ayuda. Otra valoración de este gimnasio, personalmente mía, yo le doy un 6. ¿Y Enrique? Yo del 1 al 10, yo le daría un 7. ¿Y comemos dónde? Recién salimos del gimnasio y Anastasia se está atragantando. ¿Sabes por qué se está atragantando? No, después de entrenar, lógico que no te falta la barrita de proteína que hemos comprado ahí dentro del gimnasio, y costó 39 coronas. Sí, hoy no hay batido de proteína, pero sí hay barrita de proteína, así que ya estamos yéndonos a coger directamente el tren para irnos al aeropuerto, porque allá se nos acaba el tiempo en Bergen. Entonces así luce la tarde en Bergen. Hay gente paseando, haciendo cosas, y la verdad que hay como frío, ¿no? Como somos personas común y corriente, vamos directo al aeropuerto. Y Anastasia tenía hambre y se metió en el Burger King y pidió una hamburguesa inmensa. Acabamos de salir del tren y sales del tren y directamente subes por las escaleras y ya tienes aeropuerto, o sea que no tardas nada, un minuto. Vámonos. Finalizando ya un poco lo que es el episodio de hoy, y estamos muy contentos de haber visitado Bergen.
pero para serles sincero también estamos cansados. Ya estamos, se nos Estamos ya. en las últimas. Estamos contentos que hemos cumplido con todo con lo que hemos querido hacer y lo más importante, hemos entrenado. Entonces, Sí, y lo más importante también es que ustedes estén disfrutando a través de estos vlogs, de estos videos, de conocer nuevos sitios, nuevos destinos. Mira, esto característico que está aquí, que nos encontramos, un piano. oh, si yo supiese tocar, Un piano. Un piano dentro del aeropuerto. Nos tocó las puertas de la letra D. Íbamos caminando y nos encontramos un piano. siempre he querido Esto tocar un es piano. increíble. Así un piano así como que por así. O sea, ya estamos en el aeropuerto de Trondheim y queremos darle las gracias por ver este episodio y también decirles que esperamos verlos pronto en unos días con un nuevo video, con una nueva ruta, con un nuevo país y nos vemos En próximo capítulo. chao chao. Hoy quedamos en este punto muerto donde para ir a casa tenemos que cruzar este puente que está cerrado. Sinceramente no sabíamos